La firmeza del cristiano. Santiago, capítulo 1. Vamos a dar la lectura del 5 al 8. 5 al 8. ¿Están ahí, mis hermanos, hermanas? Dice la palabra de Dios: y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, en su palabra, Señor, el día de hoy son palabras directas, pero igualmente llenas de gracia. Y Señor, ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayuda a eso, Señor, que nos despierte, Señor, que nos sacude, Señor, que nos dirige en el camino donde debemos estar, que es Cristo, y no desviarnos. Ayúdanos, Señor, y le pido, Señor, como su palabra dice, danos la sabiduría, Señor, para vivir nuestras vidas y glorificar su nombre. Que su Espíritu Santo nos guíe, Padre, en esos momentos, por favor. En el nombre de Jesucristo, amén. Les voy a decirles una historia antes de empezar. Una vez, un tiempo muy atrás, apenas estaba en mi camino como cristiano, y como todo buen cristiano, lo que le sucede, un líder en la iglesia lo ofende. Me sentí ofendido por unas palabras de un líder y me sentí mal. Y fui al pastor y dije: pastor, me siento mal. ¿Por qué? Porque fui tratado en esta forma. Entonces fui dirigido correctamente. Pídele al Señor que te dé las palabras para que puedas hablar a este hermano que es un líder, para que pueda entender cómo fuiste ofendido y te puede pedir perdón. Entonces oré, contemplé, como un buen cristiano agarré unos salmos, me listé ir a hablar con este hermano y decirle: hermano, me ofendió, me dijo esto. Y fui, toda mi mente lo planifiqué, fui y me senté en su casa y le dije: hermano, me ofendiste, hermano, y esto pasó. Me escuchó. Y yo en mi mente, en el escenario que él tenía, dije: me va a pedir perdón, nos vamos a abrazar y un feliz final, ¿no? Pero el hermano dijo: no, hermano, ¿sabes qué es lo que tienes? Tu problema eres que eres de doble ánimo. Híjole, me quedé. Y pide a Dios que te quite eso, que eres de doble ánimo. Y me fui de ahí sintiéndome más mal. Soy de doble ánimo. Soy de doble ánimo. Y años atrás, más adelante, entendí la definición de doble ánimo. Y dije: pues no era doble ánimo yo. Y mirando la vida de este líder, su vida era de doble ánimo. Pero yo, por no entender, me ofendí. Si nosotros, la parte de la escritura del día de hoy, hay que entender, cuando escuchamos es una exhortación no es un regaño, es una enseñanza firme, con firmeza. Es decir, la palabra de Dios va a venir, va a traer una reacción, siempre trae una reacción. Y esa reacción para mí es de ánimo, como en todo momento, lo que he llevado desde aquí ha sido de ánimo. Esto no cambia, es de ánimo. Es para que pongamos atención. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí es precisamente en el contexto donde se encuentra. Y ya miramos ese contexto, vamos a recordar ese contexto. Pero eran hermanos que estaban soportando un tiempo muy difícil. No solamente en la historia de ellos, pero en la historia de la iglesia.
y necesitaban que ser animados porque estaban bajo una prueba de su fe. Y había el peligro de negar, era el peligro de dudar de su fe, porque entre medio había lo que causaban pánico. Si ustedes toman el tiempo de leer el libro de Tesalonicenses, ahí van a ver, había hombres que dicen, pues el Señor ya vino, ya sucedió, y aquí estamos nosotros. Y uno se inclinaba a no querer hacer nada, ¿no? Pues ¿para qué seguir adelante? Dice, ¿para qué trabajar? Se volvieron perezosos en el cuerpo, desanimando a otros. Entonces aquí es entender, el creyente dice que entender, cuando ven las pruebas, dice que entender es una prueba de su fe. Claramente no es un tipo de castigo, es las circunstancias. Estamos en un mundo caído, el cristiano está en un mundo caído, con un amor perfecto en Cristo. Entonces sí, vamos a estar haciendo la prueba. Sí va a llegar cosas en nuestras vidas en donde nos va a desviar nuestra mirada del Señor. Esa es la realidad. Y entender, lo que tenemos no es cualquier cosa, mis hermanos. Estamos diciendo que tenemos la salvación de nuestras almas. Es lo que tenemos. ¿Y qué es la salvación de nuestras almas? ¿Qué es lo que conlleva la salvación de nuestras almas? Bueno, primeramente la presencia de Dios eternamente en nuestras vidas. Eternamente, aquí y para siempre. Y el camino ahorita es humano. Tenemos, terrenalmente hablando, es imperfecto nuestra vida humana. Pero para llegar a la ciudad de Dios, para llegar en donde está su trono, sabemos que ese camino es Cristo. Sabemos que el camino correcto es Cristo. Y sabemos que la ciudad de Dios, para llegar ahí necesitamos ser guiados, recordados, impulsados en el camino correcto. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque es la obra del Consolador. A decirnos, ahí vamos en camino. Sabemos que ese camino es Cristo. Espiritualmente tenemos todo lo necesario. Todo lo necesario, la ayuda más adecuada para soportar lo que sucede en nuestras vidas, a fin de que nuestra fe que sea fortalecida, que sentimos que está fortalecida. Aunque tenemos esta verdad, tenemos el nombre cristiano, lo que puede suceder, lo que va a suceder, no es algo bonito, pero nos va a llevar a una dependencia en la palabra de Dios. Es un punto importante en depender de Dios, en buscar el consejo de Dios. A buscar el consejo. Tenemos decisiones que necesitamos que hacer cada día. Y en cada decisión que tomamos, necesitamos que buscar el consejo de Dios. El cristiano debe tener una dependencia total. ¿Qué es la dependencia de Dios? ¿Qué es, el consejo de Dios en tiempos difíciles en la vida de uno? ¿Qué es? El consejo de Dios, la sabiduría de Dios, lo que Él tiene para nosotros, varía. Dependiendo de las circunstancias y las cosas que están pasando por, varía. Pero la Biblia lo cubre todo. Un momento en mi vida yo tenía temor, tenía miedo. Y mi miedo era que todo ese cristianismo de mi vida era un sueño. No podía creer qué tan bueno el Señor ha sido conmigo, la transformación de mi alma. Y tenía pesadillas que me iban a despertar en mi vida anterior de vivir, y que todo eso era un sueño causado por alucinaciones. Y tenía miedo porque tenía esos sueños. Hasta que un hermano me dijo, ¿sabes que en los Salmos hay 365 salmos, versículos que hablan sobre el miedo? Uno por cada día del año. La palabra de Dios cubre todo. Lo cubre todo. Y el versículo 5 lo dice muy claro. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se le hará dada. Ahora les dije aquí, la sabiduría cristiana, lo que es este libro, es algo práctico. Y aunque hay teólogos que han dicho que es que no hay mucho teología ahí, sí hay teología aquí, sí hay. Aunque el nombre de Jesucristo 2 veces, el Señor habla del Señor, está hablando a cristianos. Está hablando a cristianos.
Y cuando llegamos a este texto, miramos el base de esta carta, la sabiduría de Dios. Tienes que entender todo lo que está escrito para que Dios nos quiere dar sabiduría, entendimiento. Su consejo está aquí. El teólogo Herman viene y dice sobre este libro es la sabiduría cristiana. Otro que viene siendo otro teólogo, Cervantes, dice es la vida coherente con la fe. Otro teólogo viene y dice es la fe probada. Otro teólogo viene y dice es la fe, la verdadera fe. Y todavía otro viene y dice que en el clave en versículo 1:4 es el tema, es la madurez espiritual, y así brinda las marcas de dicha madurez. Sabiduría, ese de ese libro, es entender, nos va a llevar a madurar, a estar. ¿Y qué es la madurez cristiana? Entender su posición delante de Dios. Y no, hay un dicho que dice, pues a veces yo pienso que yo lo hice, pero no sé, yo no soy originario. Entre Google y yo lo sabemos todo. La palabra de Dios lo sabe todo y está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Entre Dios y que nos guía, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y quiere compartir con nosotros su persona y cómo debemos actuar conociéndolo a Él. Es la palabra implantada, mis hermanos. Es la perfecta palabra de la libertad. Es lo que hemos heredado del cielo. Esa no es herencia, la palabra. Aquí en la tierra es un regalo del cielo. La sabiduría de Dios se encuentra en la Escritura y está en nuestro alcance. Pídele a Dios que le muestre cómo manejar la espada, cómo ponerlo en práctica. Tenemos todo lo que necesitamos para la piedad, para vivir nuestras vidas. Conociendo la sabiduría de Dios para nuestra vida depende de lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestras vidas. La tristeza que invade nuestro ser es sentir que soy bendecido porque se ve la bendición. Es sentir. En todo momento Dios nos quiere guiar, entender nuestro contexto. Y a veces cuando las cosas van bien y se ve la bendición, ¿para qué buscar el consejo de Dios si todo va bien? Es una pregunta retórica. Necesitamos que buscar. Necesitamos que pedirle. Necesitamos que pedirle. Y la palabra de Dios me dice, te va a dar. Ese es ánimo, te va a dar. Su gracia va a ser derramado sobre sus vidas. Vamos a recibir, Señor, lo que necesitamos para entender nuestras vidas, para entender nuestras circunstancias. Hasta el más chiquito que ya puede entender al más grande. Lo tenemos todo. Pero, es una palabra ahí, y ya nos vamos a estar entrando. Versículo 6, esta palabra, pero, es una palabra. Cuando miramos esta palabra, cuando esta palabra se presenta, pone en pausa lo que se ha dicho antes. Y en muchos casos borra todo lo que ya uno ha dicho. No en este caso nos lleva a una exhortación, una advertencia. Nos da todo, pero, cuando nuestras acciones, decisiones, palabras no muestran esa dependencia en Dios, eso, mis hermanos y mis hermanas, es peligroso. Es peligro. Es peligro. Cuando no hay esa dependencia en Dios, cuando no hay esa búsqueda de lo que Dios desea para mí, lo que Él quiere enseñarme, el cristiano llega a comportarse muy raro, haciendo decisiones raras, diciendo cosas extrañas, confiando en lo que ven, buscando alivio de lo que turba su alma, guiando su familia erróneamente, confundiendo los hijos, haciendo a su esposa o esposo sufrir, permitiendo actitudes que se convierten
en comportamientos pecaminosos. Todo esto porque no toma el consejo de Dios, ni busca ni pide a Dios dirección. Mira lo que alguien escribió. Mira lo que alguien escribió. Dice: pensé que no podía y no pude. Creí que no sabía nada y nada supe. Pensé que tenía fuerza y flaqueé. Creí que era demasiada la carga y me caí. Subestimé mi capacidad y no fui capaz. Luego aprendí que si creo que puedo, puedo. Que sé más de lo que ni siquiera, no entendí esta parte, pero digo, que sé más de lo que ni siquiera me imaginó. Sé más ni siquiera me imagino. Que tengo las fuerzas que decido tener. Que no hay cargas que mis hombros no pueden soportar y que puedo llegar a donde me lo propongo. Un cristiano escribió esto y se escucha como un poema escrito en el desierto cuando el pueblo de Israel viajaba en rebeldía. No hay nada de sabiduría. Un cristiano que toma decisiones sin Cristo es un cristiano confundido. Y la persona que escribió esto ha mostrado en su vida que se ha desviado. Su mirada no está en Cristo ahorita. Y escribió esto y se escucha la confusión. Nada cristocéntrico, es confusión, es rotundo, es locura del mundo. Se cree sabio, en México dice, se cantinflea. No sé si es la expresión del comediante Cantinflas, pero así se escucha. Santiago llama a este cristiano doble ánimo. Si es la palabra clave de nuestro pasaje bíblico el día de hoy. La firmeza del cristiano está alejado del doble ánimo. Y la persona de doble ánimo, 2 puntos nomás vamos a ver el día de hoy. La persona de doble ánimo se establece en la duda, versículo 6, y se mantiene sin sabiduría, versículos 7 y el 8. Antes de continuar, ya miramos algo que se escuchaba confundido. Sí, quedó confundido porque la persona está confundida. No hay nada de sabiduría en lo que está diciendo. Pero la palabra doble ánimo, lo que está usando Santiago aquí para dar referencia a lo que es la palabra doble ánimo, significa en su palabra original doble espíritu, doble alma, vacilante. Mira lo que dice el teólogo Packard, hablando de doble ánimo. Dice, cuando Santiago dice doble ánimo, literalmente doble espíritu, quiere decir que más que irresoluto y indeciso y incapaz de decidirse, como varias versiones modernas traducen la palabra, no está detectando vacilación temporalmente, como implica estas traducciones, sino incredulidad. Dudar, es decir, desconfiar de la buena voluntad de Dios en quien se confía para la salvación, a quien ora y llama Padre. El texto muestra esto. Es algo más profundo. Doble ánimo, no creer en Dios. No creer en Dios. Santiago exhorta que pidamos sabiduría a Dios, que Dios lo da con su gracia. Lo va a dar, ese resultado lo va a dar si le pedimos a Él. Señor, ayúdame a entender lo que está pasando en mi vida. Ayúdame a entender. La reacción aquí a no hacerlo es erróneo. Humanamente hablando, no se cree que Dios está con nosotros. Cuando dudas, ahí está el error. Cuando pides, pero dudas, no estás creyendo en Dios que Él te va a ayudar. Crees que está ausente de la situación. Buscas soluciones y el resultado es que buscas soluciones
humanas a lo que es a lo espiritual. La persona de doble ánimo es el resultado. ¿Y qué es el resultado? Se establece en la duda. Versículo 6, ¿qué dice versículo 6? Versículo 6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Cómo se ve la duda? Así se ve la duda. Él es metafóricamente hablando del mar y las olas y cómo hemos llevado por y sí es cierto, sí, hay viento. La semana pasada estaba contemplando a ir a pescar, pero había mucho viento, entonces no se fue a pescar, no fuimos, después, porque es peligroso. Y metafóricamente hablando podemos entenderlo. Pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo Dios ve, cómo Él da definición a doble ánimo? Porque aquí Santiago usa una palabra que es resumida. Vamos a expandir la palabra. Miren conmigo Primera de Reyes. ¿Recuerdan de Primera de Reyes? La semana pasada hablamos de Elías. Y Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, está delante de los profetas Baal y el pueblo de Israel. Viene, dice Elías 18, 21, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Y ahí dice doble ánimo. Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. No respondieron. A no responder, dudaban. Dudaban. Miren conmigo a Segunda Reyes. Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 33. Dice: temían al Señor, pero servían a sus dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Dos señores, doble espíritu. Isaías 29. Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su venerencia hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Todavía Dios está poniendo más profundo, desarrollando este sentir, lo que es el doble ánimo. Miren conmigo Mateo 6:24. Mateo 6:24. Vamos a dejar el clavo muy bien puesto, bien martillado. 6:24, Jesucristo lo dijo en esta forma. Eso es Marcos, perdón. Me emocioné de más. 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Segundo de Pedro 2:14. Segundo de Pedro 2:14. Segundo de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. De doble ánimo. Y el último, en el Antiguo Testamento, Oseas. Ese para mí es el más, la definición que Dios da aquí en Oseas capítulo 7, versículo 8, que me dejó como, ahorita lo vemos, pero miren lo que dice Dios. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Bueno,
Todo eso pasa cuando la persona de doble ánimo se manifiesta. No dice nada cuando la verdad se presenta. Se deja llevar por el consejo de impíos. Su corazón está alejado de Dios y vive solamente con definiciones teológicas, conocimiento solamente, nada de práctica. Sirve a sus ídolos. En el pasaje bíblico, a un ídolo Mamoth, las riquezas. El nombre hasta en unos círculos dice es un demonio. Se llevan pasiones desordenadas, siendo infiel a todos que él ama. Y por último, es una torta no volteada. ¿Y cómo se ve una torta no volteada? Quemada de un lado y cruda por el otro, y huele a papel quemado. Y si lo pienso en tiempos modernos, una tortilla bien quemada a un lado y muy cruda del otro lado. Una torta no volteada. Ese es algo, Dios sabe cómo explicar las cosas para entenderlo. Es lo que pasa cuando uno no observa, estudia, aplica y pide la sabiduría que Dios tiene para evitar tanta desgracia delante de los ojos de Dios. El hombre de doble ánimo, Dios lo ve como una torta no volteada. Que eso les cae y se recuerden esa parte. Santiago dice, pero que pide con fe sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Una vez yo fui dije, vamos a ir a pescar, y agarramos la familia, fuimos a pescar, fuimos a un lago, y yo era el experto ahí, poniendo los anzuelos y poniendo todo. Y llegó un amigo de la familia y tenía un barquito chiquito de aire, y le puso y dijo, ahí está si quieres a pescar. Y yo estaba pescando y enseñando a todos, y agarré un pescado y me emocioné, y miré la lanchita y dije, voy a ir a la lanchita, voy a ir a pescar, agarrar más pescados para que todos comamos pescado. Y me subí, y ahí estaba mi esposa, me recuerdo, ahí estaba mi esposa, estaba en su silla, tenía la sombra, y ¿dónde vas? Y ahí estaban todos, y voy a ir a pescar allá. Apunté en esa dirección. Me subí en el barquito y empecé a remar. Y quería ir adelante, por alguna razón iba para atrás. Iba para atrás y más que daba, y no me movía donde estaba. Ahí estaba enfrente de ellos y como, híjole, qué vergüenza, no estaba avanzando. Entonces, y más que me quería ir para adelante, miraba que el viento me soplaba, estaba soplando el viento así, y más que iba para adelante, yo iba para atrás. Pues mejor para no mirarme tan mal, me volteé y fui a esa dirección donde fui. Y yo se la miré la cara de todos, pero dijiste que ibas a ir allá, ¿por qué estás yendo acá? Bueno, dejé que el viento me llevaba. Llegué al final del lago, no podía regresar. Saqué la lancha, le saqué el aire, ahí lo tenía en mi espalda caminando para atrás. Todo el día así. Me fue todo el día cargando una lancha, ni pesqué. Y ya cuando llegué allá, pues la vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Que no ibas a ir allá? ¿Sí? Es vergüenza, es pena. Es risa ahorita, pero el momento, todo el día queriendo pescar. Y hasta que mi voz quiere que anotar y no podía pescar. ¿Sí? Así es el doble ánimo. Es vergüenza. Es seguro en uno mismo. Es torta no volteada. Si hubiera sabido cómo remar, si sabía un poquito de conocimiento cómo navegar en un poco de viento, ese día sería grandioso, pero no fue así. No fue así. En lo espiritual es más vergüenza todavía. La persona de doble ánimo se mantiene sin sabiduría. Miran conmigo, ¿sí? Lo que dice la escritura aquí. 7 y el 8. No piensa pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esa es una afirmación. Esa es una afirmación. La sabiduría es la forma dada por Dios
por lo cual una persona puede discernir la voluntad de Dios. Si eres cristiano, tienes que entender eso. Vivimos para cumplir con la voluntad de Dios. No hay vuelta a la hoja. No podemos quitar nuestra mirada en ese punto. El hermano, el pastor Edier vino y mandó un video y hablando sobre todo de ir a ser discípulos. Es la voluntad del Señor que vayamos y prediquemos el Evangelio, de que modelamos a Cristo, que le enseñamos a otros quién es Cristo, para que los que no creen vengan a creer. La voluntad de Dios, necesitamos que venir y verlo, porque creemos en Dios, creemos en su propósito, y de eso es lo que debemos hacerlo en medio de tiempos difíciles como en medio de tiempos buenos. Santiago sabe qué es lo que reciben los que necesitan desesperadamente en un momento crucial en su vida. Necesita saber que Dios los va a sostener en los tiempos difíciles, en los tiempos en sus vidas, en tiempos de sufrimiento. Es una enseñanza directa. Dios dice, pídeme, yo les voy a dar. Yo les voy a dar todo lo que necesitan. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ya nos envió el Consolador. Ya nos envió el que iba a venir y guiarnos en toda la verdad. En toda la verdad. Y cuando sentimos que estamos perdidos, que el viento nos está llevando a otro lugar, Señor, ¿cómo hago esto? Pídelo al Señor. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Miren conmigo Mateo 7:7. Mateo 7:7. Piden y se les dará. Buscan y hallarán. Llaman y se les abrirá. Se les va a dar. Mateo 21. Mateo 21, 22. Jesús le respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y cuando hicieron esa canción, si tuvieras fe, ni puedo decir esta frase bíblica, ese versículo, no puedo decirlo sin cantar desde que escuché. Si tuvieras fe como ese granito de mostaza, eso dice el Señor. La cantamos una canción, pero aplicarlo es necesario. Es no dudar. Es no dudar. Dios nos va a ayudar. Dios está con nosotros. Y aquí Santiago está diciendo lo mismo. El punto de Santiago aquí es que Dios da libremente su sabiduría. Nos da y nos exhorta. Pídele al Señor con fe, no dudando. Él les va a dar lo necesario. Y los cristianos en esta época necesitaban entender eso. Nosotros estamos viviendo una época de paz relativa, ¿no? Aunque yo mirando lo que sucede y en donde va el corriente de este mundo, persecución cristiana se va a aumentar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, lo que creemos está siendo atacado. Literalmente está siendo atacado. Pero aquí en este contexto, estos hermanos necesitaban que saber eso. Déjenme decirles por qué. En el libro de los mártires, en el tiempo que fue escrito esta carta, donde establecen esta carta, era cuando Nerón era emperador. Y este Nerón es conocido porque escuchó una canción, la locura de este hombre, escuchó una canción, una arpa, escuchándole y él se imaginó Roma quemándose. Y puso fuego a Roma, no por un año, no 6 meses, no un fuego, por 9 años. Y cuando vino, la gente ya estaba apuntando al dedo que era él. Se le hizo fácil echar la culpa a los cristianos. Y fíjate lo que se escribe en el libro, en el Marte, dice: cuando Nerón
descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos. A la vez, para excusarse, para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución. Y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigo contra los cristianos que pudieran inventar la más infernal imaginación. En particular, fíjate lo que hizo. Hizo que algunos fueron cosidos en pieles de animales silvestres, atándolos a los perros hasta que expiraran. A otros los vestía de camisas atizadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Esa persecución fue generada por todo el imperio romano, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Fue durante esta persecución que fueron martirizados Pablo y Pedro. Para pedir a una persona que está sufriendo un gran sufrimiento, que pide con fe, no es algo fácil. No es algo fácil. Orar cuando te sientes que la emoción te está ahorcando, no es fácil, es cruel. Especialmente si la persona que sufre no ve una solución visible. Es difícil. Toma una fe verdadera, una fe viva, a tomar su cruz y seguir a Cristo cualquier que sea la situación. Si están entendiendo, cristianos, lo que tenemos nosotros es tan precioso. La fe que tenemos es tan preciosa. En la iglesia unos entraban a espiar, a contradecir, a poner miedo, a esclavizar a pensamientos, a tradiciones, a sacudir a los cristianos con sus opiniones y definición de fe, que ahí adentro por su persona eran escuchados. Pero la fe que tenían era solamente por tradición. Es peligroso la tradición. En el cristianismo primitivo había hombres que se pegaban a las tradiciones, y las tradiciones estaban las repeticiones, no oraciones. No pedían al Señor, no le pedían, nomás cumplían con ritos. Y lo que dice la Escritura, Dios no le agrada eso, no le agrada las vanas repeticiones. Por eso Cristo enseñó a orar, no para ser repetido su oración, el Padre Nuestro, ¿sí? Porque cae en el mismo sentido de tradiciones. Pero usar el Padre Nuestro como un modelo, cómo orar, cómo debemos orar. Y cuando oramos le pedimos al Señor por fe que sea así. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que nos ayude a vivir nuestras vidas no ofendiendo a nuestros enemigos, amándolos, perdonándonos. Y cuando terminamos a orar, saber en nuestros corazones que Él nos escucha. Cuando hay rezo, no lo hace. El que reza no lo hace. Y por costumbre se autojustifica. Porque no lo creen. Nomás repite. Está cumpliendo con la religiosidad. Es todavía más feo para el cristiano, orando sin fe, sin el poder de la fe, entender que está viva y opera en nosotros, orando para cumplir y viviendo como un incrédulo. Y no es así, hermanos, no es así. Entender aquí lo que está diciendo Santiago es un engaño, es una necedad, es un engaño. Así se engaña uno mismo. Se siente que está bendecido porque trabaja y le paga a uno. Se siente que está bendecido porque está ganando algo y Dios me bendice y no, ni ora correctamente, ni ora, ni levanta su voz, ni busca su rostro. Simplemente cumple. Es eso, mis hermanos, de entender. Dios hace llover sobre el justo e injusto.
Esa es vida humana, clase 101. El pan diario. Pedir por fe, el lado espiritual. Ahí está la verdadera bendición de Dios. A pedirle al Señor cómo amar a nuestro prójimo, cómo instruir a los hijos, cómo amar a la esposa, cómo respetar al esposo, cómo mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. El hombre de doble ánimo no entiende esto. No lo entiende. No lo entiende. Y Dios, y eso es lo más tremendo, no entiende, y Dios no le va a dar la sabiduría para que entienda. Ese hombre, esa mujer se va a topar contra el aguijón cada día y no va a entender, y Dios no le va a dar. Dios no le va a dar la sabiduría necesaria para que cuando viene la prueba, el momento de alta depresión llega, se va a encontrar sin dormir, sin fuerzas, y así se va a quedar. No va a recibir de Dios la sabiduría para enfrentar la tormenta. Eso es algo que Santiago está diciendo aquí para venir a sacudirnos. Porque lejos de nosotros que nos escuchemos así. Mira lo que alguien, venir y escucharnos así, perdón. Pensé que no podía y no pude. Creí que no sabía nada y no supe. Pensé que no tenía fuerza y flaqueé. Creí que era demasiada la carga y me caí. Subestimé mi capacidad y no fui capaz. Confusión. Ese es significado de doble ánimo. Pero aquí les va, mis hermanos. Ahí es el ánimo. Aquí está el ánimo. Un verdadero cristiano no tiene este título. La firmeza del cristiano es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Y lo tenemos. Sí puede llegar la duda. Sí puede llegar la duda. Sí pueden dudar. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Estamos en el mar y nuestra ancla es Cristo. Es Cristo. Estamos sobre la roca. Estamos arraigados y cementados en la fe. Esta duda se va a deshacer. Se va a deshacer. En ese momento donde entra la duda, no estoy diciendo que no va a entrar la duda, sí va a entrar la duda. Como le entró la duda a los cristianos bajo Nerón, cuando estaban los judíos buscando a encarcelar los cristianos con los mismos familiares, entregaban a sus seres queridos. Sí llegaba la duda, ¿está Dios aquí conmigo? Sí llegaba, pero se deshacía, recordando que Cristo resucitó, recordando que Él dio su vida y que la fe que tenemos es una fe viva, porque yo estoy creyendo algo que no vi. Y Jesucristo mismo dijo: bienaventurados los que creen y no han visto. Somos bendecidos. El momento que el cristiano se recuerda, y necesita que recordarse que no es una torta no volteada. No somos así, mis hermanos. Eso no debe estar así. El verdadero cristiano no es uno de doble ánimo. Debemos evitar los caminos que nos llevan a la incredulidad, a no confiar en el Señor. Para concluir, la solución a este problema, dice Santiago, es pedir con fe sin dudar. Sí, quiero que recuerdan esto, mis hermanos. Quiero que recuerden esto porque lo van a necesitar. Les digo eso porque lo van a necesitar. Y la forma en que podemos pedir sabiduría en la fe, sin dudar, es no mirar dentro de la fuerza de nuestra fe, de lo que yo puedo añadir o lo que yo pienso que yo puedo aportar. Porque eso simplemente nos estamos enfocando en nuestras circunstancias. La clave para pedir con fe, sin dudar, es mirar cuidadosamente a quien estamos pidiendo la sabiduría. Míralo a Él. Consideren a Dios, que Él predestinó todo lo que iba a suceder. Eso es más allá de nuestro entendimiento. Él planificó cada cosa en nuestras vidas. Hasta en las partes difíciles de nuestras vidas, Dios lo usa para su gloria. Todas las cosas cooperan para el bien.
Amamos a Dios y lo sabemos. Es algo que necesitamos siempre recordar. Jesucristo es la sabiduría encarnada. Él es el verbo de vida. Dios ha cumplido todas y cada una de sus promesas a través de Él. ¿Cómo que van a dudar de esto? Y si no lo saben, pídele al Señor que le muestre la sabiduría y les va a mostrar a Cristo. Le va a mostrar lo que Él hizo. Si la clave no somos nosotros, sino la trayectoria de aquel a quien preguntamos. Él es fiel, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Su palabra es inmutable. Y tenemos esto y sabemos muy bien que Él va a cumplir sus promesas en Cristo. ¿Y en dónde nos encontramos? En Cristo. Oh, cristiano, ¿dónde está su corazón el día de hoy? ¿Algo te ha fascinado? ¿Encontraste algo más importante que Cristo? ¿Dónde está tu lealtad el día de hoy? ¿Tomaste decisiones sin consultar a Dios? El día de hoy Cristo es el centro de su hogar. ¿Has mostrado a Cristo por su comportamiento de ustedes? En su respuesta, si dices, sí, mi lealtad es Cristo, está en Cristo, pero esta palabra, cuando esta palabra se presenta, pone en pausa lo que se ha dicho. En muchos casos borra todo lo que uno ha dicho antes de ese pero. En este caso, estás borrando toda la frase, sí, mi lealtad está en Cristo. Pero necesitaba que hacer esto. Pero esto sucedió. Pero el otro. Pídele a Dios sabiduría. Porque de otra forma, Cristo no es tu lealtad. Y su respuesta está inclinada a una respuesta de doble ánimo. Llevado por cualquier viento. Dices, voy allá. Y todos están mirando. Remando esa dirección y vas para allá. Y lo más fácil es voltear y ir con el corriente. Somos cristianos. Vamos siempre contra el corriente. Mejor responde las preguntas pidiéndole a Dios sabiduría. Primero, no sean rápidos. Sí, pero. Simplemente, Señor, ayúdame a responder correctamente estas preguntas. Ayúdame a honrarlo a usted, a levantar el nombre en alto. Soy un cristiano. Llevo el nombre de mi Señor. Ayúdame a glorificar su nombre. Y por último, y eso lo a decir, el hombre de doble ánimo es a decir, existe el cristiano, es una advertencia, no debemos ser así. El pueblo de Israel era el ejemplo y lo que fue escrito en ellos era para que nosotros miráramos su ejemplo y no seguir el pueblo de Israel. Pero aquí, el que no es creyente, nosotros ya pedimos por ustedes. La sabiduría que ustedes necesitan, Dios ya les ha dado. Lo tienen a su disposición. La cruz es toda la sabiduría que necesitan contemplar y pedir a Dios en mostrarles la verdad. Y pídele al Señor que le muestren la verdad. Porque está escrito aquí. Lo escuchan. Si tienen cristianos en sus hogares, lo están escuchando. Y espero que los cristianos están viviendo su vida al par a su mensaje. Porque son almas, mis hermanos. Son almas que nosotros debemos preocuparnos por. Yo nomás les digo, pasa por alto las imperfecciones del hombre y mira la perfección de la palabra de Dios. Mira la perfección de aquel que le está dando este mensaje. Y van a mirar una vida tan hermosa. Una fe tan real. Y mira como el apóstol Pablo, y termino con este versículo. 1 Corintios 1:18. Mi amigo, que no has creído en la salvación, esto está a su disposición.
Este evangelio es para que ustedes puedan venir y decir, Señor, por favor, que eso sea real en mi vida. Pídele a Él y les va a dar. Les va a dar nueva vida. Les va a dar a Cristo. Mira lo que dice 1 de Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necedad de la aplicación, salvar a los que creen. Pídele a Dios, dile, mira el mensaje. Yo sé que en sus almas, en sus personas creen en Dios. Yo sé eso. El hombre natural sabe que algo más allá de su ser. En la historia, pueden mirar toda la historia humana, van a ver esto. Y está escrito en sus corazones. Hay un Dios vivo y verdadero. Pídele a Él que le muestre a ustedes la cruz. Porque es precioso este lado. Es precioso este lado de la eternidad. Y deseamos que ustedes estén juntamente con nosotros. Nosotros también estamos aprendiendo y estamos obteniendo sabiduría. Humanamente hablando, no lo sabemos todo. Pero ya aprendimos el día de hoy, cristiano, no somos de doble ánimo. Este fue escrito para que nosotros evitamos esto.